Buenos días. A nombre del Consejo Mexicano de la Carne, Come Carne, les damos la bienvenida a este webinar que lleva por nombre Compendio Estadístico 2026 del Come Carne, Panorama del Mercado Cárnico de México. Les comparto que al concluir la presentación tendremos 10 minutos para la sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas serán exclusivamente vía chat y se seleccionarán de manera aleatoria, por lo que les pedimos que en la parte inferior de su pantalla seleccionen chat y escojan la opción mandar a todos los panelistas para que podamos visualizar las preguntas o comentarios que ustedes realicen. Esperamos contar con el tiempo suficiente para poder responder todas sus preguntas. Muy buenos días. El día de hoy le damos la bienvenida a Ernesto Salazar Castillo, egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Durante 13 años prestó sus servicios en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, como analista de información económica sectorial y sociodemográfica. Entre 2010 y 2022 se desempeñó como subdirector en el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, tutelando las actividades de integración y análisis de estadísticas del mercado agroalimentario nacional e internacional. De igual manera, participó en la elaboración editorial de documentos temáticos para diversas audiencias. A partir de julio de 2022, se integra al Consejo Mexicano de la Carne, Come Carne, como gerente del Centro de Información. A continuación, le cedo la palabra a mi compañero Ernesto. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias, Luz, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, compartir algunos resultados relevantes de esta publicación que cada año el Come Carne integra y prepara para tener un panorama de lo que aconteció durante el año en el sector cárnico mexicano. Quisiera arrancar con una infografía donde presentamos algunos de los fenómenos y hechos de mercado más importantes que se desarrollaron a lo largo del año 2025 y que nos parecen de alguna manera importantes porque determinan el rumbo y el comportamiento de las variables económicas del sector cárnico y del comportamiento que sigue a lo largo de los meses del año. No voy a mencionar todos, comentar que ahí en la publicación que está disponible para su descarga, ustedes pueden consultar esta infografía con más detalle, con más calma y con más detenimiento. Sin embargo, yo quisiera destacar al menos tres aspectos que fueron importantes y que de alguna manera destacaron sobre los demás para el comportamiento del sector cárnico. Sin duda, el primero de ellos tiene que ver con la paridad cambiaria del peso respecto al dólar. Durante 2025 tuvimos una apreciación del peso frente al dólar, lo cual de alguna manera proyecta cierta estabilidad al mercado, proyecta ventajas tanto para los consumidores que adquieren materias primas en el mercado externo y viceversa también. Confiere oportunidades para los que adquieren productos que se elaboran en el país. Recordar que el tipo de cambio a inicio de 2025 inició con una paridad de 21 pesos por dólar y en el transcurso del año esta paridad se vino deslizando hacia la baja en favor del peso hasta cerrar en 18 pesos. Sin duda esto es algo relevante. El otro aspecto que tiene que ver igual, incluso con el arranque del año, fue la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y con ello el relanzamiento de su política arancelaria que intensificó la llamada guerra comercial. Estados Unidos impuso tarifas arancelarias generalizadas a múltiples países, lo que elevó tensiones comerciales con China, la Unión Europea y claro, con socios estratégicos como México y Canadá. Esta medida de política pública en Estados Unidos irradió a nivel internacional y generó inflación interna en Estados Unidos y presiones en las cadenas de suministro globales.
En el caso de México hubo un factor que a mí me pareció relevante y que fue la continuidad de la presencia del gusano barrenador que surgió a finales de noviembre de 2024 y de alguna manera la restricción a las exportaciones de ganado en pie, de becerros y vaquillas que México exporta a Estados Unidos. De alguna manera, esta restricción y las dificultades por las que enfrentaron las ganaderías para el tránsito de los bovinos en pie hacia los distintos sitios de estancia, hacia los distintos lugares donde están los centros de sacrificio y derivado de la inspección sanitaria, de alguna manera dificultó el tránsito y con ello el impacto económico en la operación de las ganaderías y con ello una presión en los precios de comercialización de los productos cárnicos de res a lo largo de toda la cadena. Bien, en este momento quisiera repasar brevemente los resultados que obtuvimos del consumo cárnico a nivel internacional, a nivel mundial. Y lo que vemos es de que a nivel mundial durante el 2025 el conjunto del consumo de la carne de las tres principales proteínas de ingesta en los diferentes países vimos un avance del 1,4%, lo cual ya mejoró moderadamente respecto al comportamiento que habíamos tenido en los años anteriores, al menos en los 2 años anteriores, donde este crecimiento incluso había estado por abajo del 0,5%. Este mesurado crecimiento tiene que ver con la prevalencia de altos precios de venta de los cárnicos y en particular con más énfasis en los cárnicos de res. Este aumento de alguna manera estuvo impulsado principalmente por el dinamismo del consumo de carne de pollo, cuyo consumo aumentó en 2,9%. Este desempeño contrastó con el débil crecimiento de la carne de cerdo con 0,9% y el retroceso de 0,1% observado en la proteína de res. Sin duda, en ese retroceso ponderó también una disminución del consumo del principal país de ingesta cárnica de res en el mundo, que es Estados Unidos. Estados Unidos ha transitado durante 2025 por problemas de disponibilidad de ganado para la carne y de alguna manera eso influyó también en la disponibilidad de carne para el mercado internacional y con ello el aumento de precios. Entonces aquí queda demostrado que cuando alguna de las proteínas presenta problemas de abasto, presenta problemas de precios, la proteína de menor precio y de mayor, digamos, de mediana disponibilidad, que es el pollo, la gente tiende a migrar su consumo hacia este tipo de proteínas. Bien, igual ahí en la imagen lo que podemos ver es el comportamiento de las principales variables de mercado internacional de México. En la tabla lo que podemos ver es el lugar que tiene en consumo a nivel mundial, la producción, la exportación y la importación de productos cárnicos. En el caso del consumo de las tres principales proteínas, México es el sexto mayor consumidor del mundo con una participación del 3,6 por ciento. En el caso de producción, somos también el sexto país con mayor producción de carne. Nuestra participación es del 2,7%. En el caso de las exportaciones, ocupamos la decimotercera posición con una participación del 1,4% y en el caso de la importación somos el cuarto país con mayor importación de productos cárnicos, con una compra que representa el 8,6% por ciento del total mundial. Sin embargo, aquí lo importante a destacar cuando revisamos estos flujos a nivel de proteína, vemos que en caso de cerdo, eh, en 2025 nuestras compras representaron el 16,3%. Eso nos conllevó
a desplazar a Japón del primer país importador de carne de cerdo. Hoy día ya somos el principal, el máximo comprador de carne de cerdo en el circuito internacional. También referir que en el caso de pollo somos el segundo mayor importador de carne de pollo con 9,1% del total mundial, y también tuvimos un repunte en lo que fueron las importaciones de carne de res. Más adelante vamos a matizar el comportamiento de las exportaciones por especie para destacar unos hechos que también me parece relevante destacar. Bien, nosotros cuando ya revisamos los datos de la ingesta cárnica de México por persona, vemos que hemos alcanzado en 2025 un nuevo máximo histórico de 85 kilos con 300 gramos. Igual cabe mencionar que respecto a lo que obtuvimos en los dos anteriores años, esta cantidad es muy similar en términos del incremento que vimos de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024, por arriba más o menos de los 2,7 kilogramos por año. Eso es algo muy, muy relevante. Eh, Nos muestra que esta la demanda cárnica ha crecido de manera sostenida en los últimos años, reflejando eh, el interés de los mexicanos por incorporar cada vez más en su ingesta alimentaria productos cárnicos. Hemos nosotros identificado algunos factores que están favoreciendo esta demanda cárnica, este impulso cárnico en las familias mexicanas. Habíamos señalado ya incluso en el año pasado, igual en un webinar que tuvimos, que las transferencias gubernamentales hacia las familias mexicanas de alguna manera ha venido a fortalecer su capacidad de compra, su capacidad de adquirir alimentos, y entre ellos las diferentes proteínas de origen animal. Otro aspecto importante sin duda ha sido el incremento del salario mínimo. En 2025 el incremento fue del 12%. Comentaba al inicio de la sesión la apreciación del peso de respecto al dólar. Eso de alguna manera confiere adquirir carne a precios competitivos, y un efecto igual que viene a transformar los hábitos de consumo, sin duda es la incorporación de una mayor número de mexicanos al empleo. Nosotros en 2025 tuvimos una tasa de desocupación de 2,5%, y en 2020 esa tasa de desocupación era del 4,4%. Entonces, el hecho de que se incorpore cada vez más personas al mercado laboral también viene a fortalecer la demanda, y en particular la demanda de alimento. Sin duda, hay elementos clave que deben estar presentes para poder sostener este avance cárnico, la disponibilidad sin duda de carne. Y en ese sentido nosotros creemos que también debe de haber un reforzamiento en el cuidado de la parte sanitaria, precisamente para minimizar estos riesgos sanitarios, y por lo tanto minimizar estas fluctuaciones en los precios. También sin duda mantener una cartera amplia de países con los cuales poder adquirir productos cárnicos, no depender de un solo mercado de abasto, porque también en estos mercados de abasto, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, también no son ajenos a la prevalencia de enfermedades o choques de mercado que alteran la oferta, y con ello la disponibilidad de excedentes para otros países, como el caso de México, que adquieren proteína para complementar su consumo interno. Bien, en la siguiente lámina lo que podemos presentar es la evolución del consumo mexicano de carne. Las esferas de la parte de arriba nos indican la tasa de crecimiento de los últimos 6 años para el consumo, para la producción, para la exportación y para la importación. Y lo que podemos ver de inicio es cómo
cómo el consumo ha venido año con año creciendo y en promedio ese crecimiento ha sido del 4.5%. En el caso de 2025 alcanzamos 11.3 millones de toneladas de carne de corte, que representó un avance del 4% respecto a 2024. Eh, de manera análoga se observa que la producción nacional ha acompañado este crecimiento del consumo y representa la mayor parte del abasto. Sin embargo, también dada la magnitud de nuestro consumo y dada la disponibilidad de proteína cárnica de origen nacional, también es necesario complementar la oferta nacional con importaciones y vemos en el caso de las importaciones un crecimiento importante en el periodo de 8.3%. En 2025 el incremento fue del 7.5%. Y en el caso de las exportaciones, aquí hay algo interesante. A partir del periodo post-COVID, empezamos a disminuir el volumen exportado hacia otros países. Sin embargo, ya en 2025 se logró revertir esta tendencia y nuestro crecimiento, aun cuando fue no significativo, fue moderado en 0.1%, ya logramos revertir esa tendencia a la baja. En ese sentido, el aumento total en 2025 del consumo de proteína cárnica fue de 432.000 toneladas. Cuando matizamos ese comportamiento del consumo cárnico en mexicano por el tipo de proteína, vemos que es transversal en las principales proteínas cárnicas. En el caso de res, tuvimos un crecimiento anual del 2.7%. Incluso en el periodo 2020-2025, ese crecimiento promedio anual fue del 3.4%. En el caso de cerdo, tuvimos un magnífico repunte del 7%, que vino a ponderar un crecimiento del 7.8% en el periodo. Y también en el caso del pollo, tuvimos un avance del 3%, ya recuperó terreno. El año pasado habíamos tenido un crecimiento por ahí del 2.5%. Y en el caso de pavo, tuvimos un retroceso en el consumo de 10.2%. Este retroceso todavía está ligado mucho a la disponibilidad de proteína en Estados Unidos. Recordar que México, en el caso de pavo, de todo lo que nosotros consumimos, alrededor del 90% se adquiere de otros países y principalmente de Estados Unidos. Estados Unidos viene con 2 años de presentar problemas de influenza aviar en diferentes puntos de las zonas productoras, de diferentes granjas de cría de pollo y de pavo. Entonces, igual, de hecho, en Estados Unidos, los repuntes de los precios de pollo también tienen que ver mucho con la escasa disponibilidad de pavo para el mercado americano, para el mercado de Estados Unidos y evidentemente para la disponibilidad de otros países que adquieren pavo estadounidense, como es el caso de México. Bien, igual aquí me gustaría destacar que en el segmento del consumo de carnes frías, señalar que después de 5 años, en 2025 se registró un descenso de este consumo, lo que impactó adversamente a la producción como a las exportaciones. Aquí valdría la pena reflexionar qué fue lo que influyó en el retroceso del consumo de carnes frías. El principal factor se asocia a los elevados precios de comercialización en los distintos segmentos de productos. Por ejemplo, el alza promedio en los establecimientos de elaboración fue de 8.5% en 2025, mientras que en las unidades de venta al final, ese incremento fue del 7.2%. Nosotros solamente habíamos visto una declinación del consumo de carnes frías
precisamente en el año de la pandemia, en el año 2020. Sin embargo, a diferencia del deceso observado en 2020, donde fue determinado por el efecto de las restricciones a la movilidad social por el COVID, en el caso de 2025 tiene que ver por un efecto en los precios de venta. Bien, cuando nosotros vemos por productos, en el caso de las carnes frías, la escalada de precios fue de manera diferenciada en los principales productos de valor agregado. Entre las carnes frías consumidas por la población mexicana, y lo vemos ahí en la gráfica, las salchichas son las de mayor ingesta con alrededor de 600,000 toneladas por año. Y las salchichas, curiosamente, fue el único producto cárnico que presentó un aumento productivo en 2025, un aumento productivo de 1,1%. También llama la atención que las carnes frías elaboradas con proteína de cerdo observaron descensos. Por ejemplo, ahí en la gráfica, en la parte superior derecha, podemos ver que la chuleta disminuyó su producción en 14%, el tocino en 5,8%, el queso de puerco en 5% y el jamón en 6,3%. Eh, Igual aquí yo quisiera destacar, y lo vemos en la gráfica inferior derecha, ahí estamos haciendo un comparativo de la evolución de los precios al consumidor con la evolución de los precios al productor para el caso de las salchichas, y lo que podemos observar es que el ajuste de los precios a la baja sobre las proteínas elaboradas con carne de ave, y en particular las salchichas, tuvieron una disminución más pronunciada en los establecimientos de elaboración, lo cual es natural como una medida para poder mantener su participación en el mercado, y obviamente conociendo que la salchicha pues es una de las proteínas más asequibles, y que evidentemente los consumidores migran, cuando ven precios altos, migran sus preferencias de compra de precios de productos de precios más altos a precios de productos más asequibles. Y ahí lo vemos en el caso de los precios de las salchichas, como incluso los precios al consumidor, que son los precios que nosotros pagamos directamente ya en las tiendas, tuvieron igual un retroceso, pero ese retroceso fue más retrasado, fue de menor nivel respecto a los establecimientos de elaboración. Y también señalar que también el ajuste al alza de los precios de los productos cárnicos de carnes frías en planta durante el 2025, de alguna manera estuvo determinado por el incremento de los costos operativos, y en especial relacionados con el pago del personal, con un aumento anual del 7,3%. Recordar que México, con el cambio de modelo económico, con el cambio de política económica, se fortaleció el pago al factor trabajo, se ha fortalecido año con año, y sin duda esto ha venido a incrementar los costos operativos de las plantas, con lo cual tienen que de alguna manera, para seguir manteniendo rentabilidad y seguir manteniendo su ruta de actividad en el mercado, pues necesitan también hacer ajustes en los precios para compensar las mayores erogaciones al pago del factor del trabajo. Sin embargo, también tenemos otros factores que tienen que ver propiamente con el pago de la electricidad, con los envases plásticos, también con los servicios de agua potable, y algo muy destacable también, el aumento en las tarifas de transporte de lo que son los productos, desde los centros de producción hasta los centros de consumo, o en el caso de las importaciones o exportaciones, desde el lugar donde se genera el producto hasta las fronteras de entrada y salida. Sin duda, esto ha venido también a condicionar ajustes a los precios de comercialización. Entonces, en este sentido, lo que tiene que ver también con
restricciones logísticas y barreras operativas vienen a encarecer los precios y sabemos que no es una opción, no es algo deseable porque al final del día estos incrementos de precio los terminan pagando los consumidores final. Bien, sin embargo, también queremos destacar que en el caso de la industria cárnica, eh, continúa afianzando su liderazgo productivo. En 2025, la industria cárnica mantuvo un crecimiento moderado y positivo del 0,6%, a diferencia de otros sectores productivos como la construcción, que decreció 1%, y la manufactura, que decreció en 0,5%. La industria cárnica, la actividad cárnica, por el contrario, mantiene una ruta de crecimiento. Incluso el crecimiento de la industria cárnica refuerza el crecimiento que tuvo la actividad de producción de alimentos en México y de alguna manera revela su importancia para la seguridad alimentaria de los mexicanos. En 2020, la industria cárnica dentro de la industria alimentaria representaba el 27,7% del PIB y ocupaba el segundo lugar detrás de la industria de la panificación y de la tortilla, otra industria que es importantísima para el alimento de los mexicanos. Y a partir de 2021 se ubicó en primer lugar de generación de riqueza dentro de la industria alimentaria y año con año ha incrementado su participación hasta llegar a 31,1% en 2025. También otro aspecto que quiero matizar para mostrar la importancia y el dinamismo del sector cárnico en México es esta gráfica donde vemos la evolución. En la gráfica izquierda vemos la evolución del comercio internacional de productos agroalimentarios de México. En la gráfica estamos mostrando de manera anual el valor de las mercancías. La gráfica de color azul tenue es el valor de las exportaciones agroalimentarias de México y vemos cómo en 2025 tuvimos un decrecimiento del 5,5%. Ese decrecimiento no lo veíamos desde el año 2009. No teníamos un año donde las exportaciones agroalimentarias retrocedieran. Y en el caso de las importaciones, lo que estamos viendo es un repunte del 2,6 por ciento. Sin duda, lo que determinó la caída de el valor de las exportaciones agroalimentarias de México, sin duda fue un efecto conjunto de la imposición de un arancel antidumping y una cuota compensatoria de Estados Unidos a las exportaciones de jitomate mexicano y también de una manera sobreespecial la restricción a las exportaciones de ganado bovino de México hacia el vecino país. Sin duda, estos dos factores condicionaron esta caída. eh, por referir y tener una dimensión de la magnitud, eh, nosotros en 2025 dejamos de captar alrededor de 1.600 a 1.700 millones de dólares por casi los 1,3 millones de bovinos que nos lograron exportarse. Y en el caso del jitomate, esta cuota compensatoria y este arancel antidumping disminuyó en alrededor de 800 millones de dólares las divisas que se obtienen por venta de productos agroalimentarios. Entonces, de esa magnitud es el impacto de la restricción y de la presencia del gusano barrenador en territorio mexicano. Sin embargo, en el lado derecho, en la gráfica del lado derecho, vemos el comportamiento
del valor del comercio internacional de productos cárnicos. Y vemos que, por ejemplo, en el valor de las exportaciones, estas avanzaron en 10,1% y en el caso de las importaciones, 18,4%. Lo anterior es un efecto combinado de un mayor volumen exportado y también de incrementos en los precios de venta. Y bien, señalar que en el caso de nuestro comercio internacional, en la lámina lo que podemos ver del lado izquierdo es la estructura en términos del destino del volumen que exportamos a diferentes países y del lado izquierdo tenemos de manera similar lo que son las importaciones. En 2025 el intercambio internacional de productos cárnicos de México con el exterior fue de 3.800.000 toneladas. De ese volumen, 462.000 correspondieron a las exportaciones. Señalar que nuestras exportaciones cárnicas alcanzaron 27 países de destino, siendo Estados Unidos el principal país de adquisición con 304.000 toneladas que representaron el 65,6% y que mostraron un incremento importante del 9,7%. Y en el caso de las importaciones, estas fueron de alrededor de 3.330.000 toneladas. eh, Se adquirió cárnicos de 17 países. Igual, la compra a Estados Unidos fue significativamente alta, con 2.488.000 toneladas, equivalentes a tres cuartas partes del total. Y también lo que vemos un crecimiento, pero este crecimiento fue moderado, fue del 0,5%. Otros países de abasto interno, de abasto de proteína cárnica que adquiere México, pues es Brasil, Canadá, donde incluso presentan importantes crecimientos anuales. En el caso de Brasil, un crecimiento de la compra del 56,6%. En el caso de Canadá, ese aumento fue del 19,7%. Bien, en el caso de las importaciones, vemos que el principal producto que México exporta es la carne de res, con 292.000 toneladas en 2025, que representan el 63% de todo la proteína cárnica que México destina al exterior. En segundo lugar está la carne de cerdo con 160.000 toneladas, con una participación del 35%. Y en tercer lugar tenemos productos ya de valor agregado, propiamente lo que son carnes frías, lo que son productos elaborados a partir de proteína cárnica, con alrededor de 7.500 toneladas, con un aporte del 2%. En otras especies como pollo, carne de ovino y carne de cabra, son poco significativas nuestras exportaciones. Bien, en el caso de las importaciones, en la gráfica podemos ver en la parte inferior cómo es la carne de cerdo, la proteína que más estamos importando. Estamos adquiriendo alrededor de 1,7, 1,8 millones de toneladas por año, representan el 54%. En segundo lugar está la carne de pollo con poco más de 1 millón de toneladas, con un aporte del 30%. Y en tercer lugar tenemos a la carne de res con 317.000 toneladas y una participación del 10%. En el caso de pavo, ocupa el cuarto lugar con 137.000 toneladas, una representación del 4%. Y también tenemos una compra importante de productos de valor agregado, lo que son carnes frías con 63.000 toneladas y un aporte del 2%. También observamos que en 2025 hubo un repunte importante de la carne importada de oveja, principalmente de Nueva Zelanda y Australia,
con cerca de 9,000 toneladas durante 2025 y una participación del 0,3%. Y bien, en el caso de las exportaciones, al inicio de mi presentación lo que señalaba que después de 2 o 3 años de una tendencia de disminución de las mismas, en 2025 se logró revertir. En 2025 nosotros exportamos 455,000 toneladas, que ya representaron un avance mesurado del 0,1%. Y eso es una buena noticia porque precisamente ese repunte del 0,1% vino dado por el aumento de las exportaciones de carne hacia Estados Unidos. Y en particular vemos ahí en la gráfica, por ejemplo, que en 2025 el incremento de carne exportada a la Unión Americana fue de 9,9%. Con Estados Unidos nosotros tenemos un comercio que representa el 60,6% de nuestras exportaciones cárnicas. Y entonces esa es una buena noticia porque también ese repunte vino dado por la exportación de carne, la carne de res. Sin duda, en la exclusión arancelaria de ciertas mercancías bajo el marco del TEMEC, y entre ellas se encuentran los productos cárnicos, sin duda blindó el flujo exportable de carne mexicana hacia Estados Unidos y aquí es precisamente donde también quiero acotar un resultado que nosotros preveíamos cuando se dejó de exportar ganado mexicano, pues ese ganado de alguna manera se iba a quedar en las ganaderías nacionales, en los corrales de engorda y iba a pasar un tiempo en el que esos animales adquirieran un peso idóneo para el sacrificio. Y ya en 2025, ya en los últimos 3 meses, observamos un repunte de las exportaciones derivado de la incorporación al ciclo de la producción de carne de esos animales que por allá de noviembre, que por allá de enero y febrero no lograron exportarse. Entonces hoy día vemos que se están incorporando al flujo de la producción cárnica. También recordar que en Estados Unidos los precios de carne y los precios de animales bovinos han alcanzado máximos históricos y que tienen una limitante de oferta y entonces han tenido que echar mano de importaciones de otros países y aquí es donde México también ha tenido una oportunidad y ha tenido, digamos, esta coyuntura que está aprovechando un poco también ante este contexto adverso que representó la presencia del gusano barrenador en México. Y bien, también en el caso de el impacto que tienen estos ciclos de oferta-demanda en México y en Estados Unidos, pues de alguna manera impactan en los precios de producción. En el caso de los precios promedio en planta, en México vemos que la pierna de pollo incrementó en México en 5,6%, la pierna de cerdo en 12,3% y en el caso de bistec vimos el mayor incremento con 24,8% y de manera análoga también esos incrementos se presentaron en Estados Unidos. El caso de la pierna de pollo alcanzó 9,2%. En el caso de la pierna de cerdo 8% y en el caso de bistec 19,8%. Y sin duda, la prevalencia de altos precios en producción, tanto en México como en Estados Unidos, sin duda viene a repercutir en las tendencias, viene a repercutir en lo que el consumidor paga en los diferentes establecimientos de venta en los cuales ellos adquieren sus productos en las tienditas, en las carnicerías, en las tiendas especializadas donde se expende proteína cárnica. Y vemos ahí en la gráfica el comparativo de la evolución de los precios al consumidor de carne de res, que promedió en 2025 un aumento del 15,6%,
Incluso llegamos a ver por ahí del mes de septiembre y octubre máximos históricos del 19, casi del 19% en el incremento de los precios cárnicos al consumidor. En el caso de cerdo, observamos un avance del 8.3% durante 2025 y en pollo tuvimos un aumento del 6.7%. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros comparamos y modelamos esas fluctuaciones en un índice general de los cárnicos, pues vemos cómo en definitiva la carne de res ponderó el alza. Sin embargo, ya para cerrar el año, en el último trimestre, ya vimos disminuciones en los precios y hoy día, al primer cuatrimestre, también tenemos esa tendencia a la baja. Entonces, esto es lo que nosotros quisimos compartir con ustedes en términos de los principales resultados que están en el compendio. Evidentemente, el compendio tiene ya datos más puntuales de sacrificio, de inventario ganadero, ya de precios en específico de productos, tanto en el mercado norteamericano como en México. Y no me resta más que invitarlos a que descarguen el compendio en nuestro portal de internet. También aquí me gustaría agradecer a nuestros patrocinantes, que es Jusport, la Federación de Exportación de Carne de Estados Unidos, la USMIP, y el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de Estados Unidos, USAPIC, para poder tener este compendio en idioma inglés. También lo pueden ustedes descargar. Y hasta aquí mi presentación y estamos abiertos a preguntas. Muchas gracias, Ernesto, por tu presentación. A continuación daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas de los asistentes. Daremos unos segunditos más para que sigan poniendo sus preguntas y así poder iniciar con la sesión. Bueno, respondiendo a esta pregunta, que si van a compartir la presentación proyectada, sí, se les va a compartir a todos mediante el correo registrado en este webinar, se les va a hacer llegar la presentación. Ok, ya empezaron a llegar las preguntas, Ernesto. Y la primera, nos preguntan sobre el consumo de carne de conejo, si habrá estadísticas de ese producto. Bien, en el caso del consumo de carne de conejo no hay estadísticas porque en términos del acopio de datos a nivel nacional es muy dificultosa la actividad. Son actividades muy pulverizadas que es financieramente inviable captar datos de los lugares donde se está generando esta proteína. Recordar que es una proteína que se genera en, prácticamente en unidades de traspatio. ¿Qué significa eso? Que se realiza el sacrificio in situ y es poco lo que nosotros podemos monitorear en el sacrificio en establecimientos formales. Sin embargo, perdón, sin embargo, en el caso de lo que son estadísticas de comercio internacional, si hay algún interés por parte del que nos hizo la pregunta o del resto de, de gente que se conectó de tener alguna estadística de comercio exterior de conejo, nosotros con mucho gusto lo podemos revisar y lo podemos compartir. Muchas gracias, Ernesto. Ahora sí, ya llegaron a empezar a llegar más preguntas. Continuamos. Nos dicen, ¿relaciona la baja de consumo de embutidos por una cuestión cultural generacional? No, no, definitivamente aquí la disminución que tuvimos fue por un efecto precio. Ajá. Incluso igual vimos un efecto migración de consumo a carne fresca, a carne no procesada. Ujú. Y porque tiene que ver con los precios. Incluso igual cuando veíamos la gráfica de los precios, vimos que el pollo tuvo uno de los menores incrementos en términos del aumento de los precios de venta y evidentemente el consumidor pues, se da cuenta de eso. Se da cuenta que, por ejemplo,
Si va a encontrar un jamón caro, pues dice, pues mejor compro carne de cerdo o compro carne de pollo que presentan precios convenientes y precios asequibles. E incluso igual señalar que al contrario, ¿no? Lo que nosotros vemos es de que hemos estado identificando nuevos productos de valor agregado, nuevos carnes frías, donde las nuevas generaciones, las generaciones más jóvenes, incrementan su compra. Muchas gracias. Ernesto, continuando, nos comentan, buenos días. Al incrementar sueldos, salarios y prestaciones laborales en México versus inflación en términos reales, ¿no abre esto la puerta a otros países con menores costos de producción como Brasil, por ejemplo, para comercializar su carne en México debido al incremento de los costos de producción y hacerlo menos competitivo en el mercado local? Sin duda, el contar con abasto de diferentes fuentes, de alguna manera viene a impactar una competencia en los precios. Y el detalle está aquí en que el fortalecimiento del ingreso del mexicano viene a impulsar esta demanda. Sin embargo, la parte de la producción interna no viene aparejada a ese crecimiento y entonces, sin duda, se tiene que complementar con países de oferta alterna y obviamente con países con altas producciones y muy competitivos en el caso de Brasil. Solamente aquí hay que recordar que también países con los cuales nosotros no tenemos tratado de libre comercio, como es el caso de Brasil, la importación representa también el pago de un arancel adicional que también encarece la proteína. Sin embargo, aquí hay que recordar que a mediados del año 2022 habíamos alcanzado una curva de precios de los cárnicos muy alta y entonces el gobierno, como parte de su política pública de contención de la inflación y de mantener el bienestar de los mexicanos, determinaron una suspensión temporal a los aranceles que, que se paga por la importación de carne de estos países con los cuales no tenemos tratado de libre comercio. Sin embargo, igual aún cuando prevalecen, digamos, imposiciones tarifarias, arancelarias, es muy importante tener en la cartera estos países porque también en Estados Unidos, aun cuando tenemos libre comercio, hay momentos en los cuales ellos, su disponibilidad es limitada y sus precios, por lo tanto, son muy, muy caros y eso de alguna manera limita y encarece lo que eventualmente se paga por esos productos. Y entonces contar con abasto interno viene a compensar esto y viene también a generar una dinámica de competencia entre precios y oferentes en favor de los consumidores y de los compradores en México. Muchísimas gracias, Ernesto. Continuando, nos preguntan, ¿por qué se ve que rumbo a 2026 los precios de la carne, en específico la carne de cerdo, va a la baja? ¿Cuál es el motivo? Sí, recordemos que en el caso de México tenemos ciclos, ajá, tenemos ciclos productivos. Obviamente igual los ciclos confluyen para esas fluctuaciones eh, a la baja. Sin embargo, también hay que considerar que también los precios de los productos cárnicos están determinados por otros factores y en el caso de la carne de cerdo, los precios de los insumos para alimentar los cerdos también vimos una caída que de alguna manera también impacta la disminución del cerdo que llega a sacrificio y obviamente de las canales que se obtienen, también se ven reflejado en la disminución de los precios. También definitivamente una disminución de los precios también tiene que ver con una mayor disponibilidad de oferta externa, de alguna manera una mayor disponibilidad también viene a condicionar los precios que se pactan, los precios que se comercializan. Digamos que serían los dos factores, es un efecto combinado
y definitivamente también hay otro factor que tiene que ver pues con una estrategia comercial que se establece entre bienes sustitutos perfectos como es la carne de cerdo, perdón, la carne de pollo y la carne de res. Entonces recordar que es un mercado donde también el ajuste tiene que ver con el hecho de cómo se están comportando los precios de otras proteínas sustitutas. Muchísimas gracias. Continuando, nos dicen, muchas gracias, muy clara la presentación. ¿Cómo ha afectado el gusano barrenador las exportaciones? Bien, en el caso de los impactos de la presencia del gusano barrenador, es evidente que el primer punto adverso es a nivel de la actividad primaria, es decir, a nivel de la ganadería. Evidentemente, el ciclo de la exportación de becerros en pie, pues se corta y los ganaderos pues, y los comercializadores de ganado hacia Estados Unidos, pues, obviamente ven disminuidos sus ingresos o incluso no captan ingresos ya por venta de comercialización. Ese, digamos, es el primer impacto, es impacto local. Incluso igual el hecho de que tú no exportes esos animales significa que tú los vas a retener y significa que tú los vas a alimentar, entonces tienes que adquirir producto alimentario, tienes que adquirir granos, tienes que adquirir forrajes para poder alimentarlos y eso impacta también en tus costos operativos. También tienes que tener personal para que los pueda cuidar, personal que los esté alimentando y también personal veterinario. Entonces, de alguna manera, eso viene a repercutir en tus gastos de operación. Y digamos que el segundo impacto en la cadenita, pues estaría ya en Estados Unidos, ¿no? Porque también en Estados Unidos hay establecimientos, hay personas que se dedican a adquirir este ganado y también alimentarlo y de alguna manera también repercute en sus costos operativos en el sentido de que no pueden comercializar y los precios del poco ganado que tienen se empiezan a incrementar. De hecho, lo hemos visto en los precios de ganado en Estados Unidos que han incrementado a niveles históricos y tiene que ver con esta ausencia de ese ganado. Se tiene que recurrir a las exportaciones, por ejemplo, de ganado bovino de Canadá hacia Estados Unidos, donde pues el traslado está más complicado, es más lejano, ¿no? Y en el caso de México, pues está muy acotado estos corrales de Gorda en la zona de Texas con una cercanía muy próxima a lo que son las ganaderías de exportación de México, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas principalmente. Muchísimas gracias, Ernesto. Continuando, nos preguntan, ¿a qué se deben las alzas y bajas del consumo de carne de pavo en los últimos años? Sí, comentaba en mi presentación que esas salsas están directamente relacionadas con el precio de, de el pavo en Estados Unidos. Nosotros como México, como país, dependemos en gran medida de las importaciones de carne de pavo. Nosotros solamente tenemos una producción de alrededor de 20.000 toneladas por año y tenemos un consumo que ronda las 160.000 toneladas. Y entonces esa necesidad nos conlleva a que tenemos que adquirir producto cárnico en el exterior. Afortunadamente, la mayor parte la adquirimos de Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos señalaba que lleva un par de años presentando problemas de disponibilidad no solamente para el mercado internacional, para el mercado interno por la afectación que tiene los brotes de influenza aviar en algunas granjas comerciales de pavo. Sin duda eso viene a impactar los precios y con ello eh, eh, los agentes que compran pavo estadounidense para traerlo a México, pues se ven, digamos, detenidos y o
adquieren alguna proteína sustituta, como el caso de carne de cerdo o incluso la carne de pollo para la elaboración de productos de valor agregado, como el caso de jamones y salchichas, que es, digamos, la mayor parte del destino que tienen las importaciones de pavo que realiza México. Muchísimas gracias. Y también nos comentan, felicidades Ernesto por excelente presentación. ¿A qué te refieres en cuidar riesgos sanitarios en la cadena de suministro? ¿Cómo se ha medido esto? Bien, sin duda, cuando nosotros decimos riesgos sanitarios, pues tiene que ver con la presencia de estas enfermedades zoosanitarias, ¿no? Digamos que es el primer paso, ¿no? También en 2025 recordar que por ahí del año, perdón, por ahí del mes de mayo, también hubo un brote de influenza aviar allá en una granja en Brasil. Y de alguna manera eso también afecta a México. ¿Por qué? Porque también nosotros adquirimos proteína de pollo de Brasil y entonces esas emergencias hacen que la autoridad sanitaria en México restrinja temporalmente las importaciones de pavo de Brasil, pero todo eso genera todo un impacto a la cadena. O, por ejemplo, recordar en el caso del mes de noviembre, diciembre, eh, que Senacica determinó la suspensión de importación de carne de cerdo de España por la presencia de peste porcina africana en jabalís salvajes. Entonces, de alguna manera, eso debe de mantenerse como un factor de riesgo que está latente. Y vamos, aquí en el caso de México, el caso más notable, pues el de la mosca del gusano barrenador, que ha venido a impactar y ha venido también a a incrementar los precios y a dificultar toda lo que es la cadena de suministro y abasto. Muchas gracias. También nos preguntan, además de los costos operativos, ¿a qué se creen que se debe la contracción de los embutidos? Definitivamente nosotros creemos que es un efecto precios. O sea, nosotros lo vemos en los costos operativos. Hay otros indicadores que nos refuerzan eso. Por ejemplo, nosotros habíamos tenido 5 años de un avance del porcentaje del uso de planta productiva y sin embargo en 2025 vimos un retroceso, con lo cual tiene que ver con el hecho de que los establecimientos implementan diferentes medidas para contener gastos y mantener rangos de operatividad. Eh, También otro punto importante que hay que señalar, eh, el número de personas en planta productiva en 2025 prácticamente no creció, se mantuvo el mismo nivel del año pasado y habíamos mantenido en los años anteriores una ruta de crecimiento moderada, pero al final del día había más personas trabajando en plantas precisamente para atender esta demanda. Sin embargo, ante estas vicisitudes de incremento de los costos operativos por mano de obra, las empresas establecen diferentes estrategias para poder hacer frente y mantener un nivel de operatividad que les permita estar en el mercado. Muchas gracias. Nos comentan, al inicio comentaron el tema de proteína de mar. ¿Consideran incluir estas proteínas? Perdón, ¿qué proteína? No escuché bien, perdón. Del mar, proteína del mar. Ah, proteína del mar. Eh, El come carne dentro de sus objetivos de ser, sin duda fomenta lo que es el consumo balanceado de proteína de origen animal. Sin embargo, por el enfoque que tiene come carne, nosotros hacemos focus a lo que son
eh, proteína de especies terrestres y nosotros no, digamos, no tenemos dentro de nuestro enfoque lo que son carne de pescado y carne de otros animales acuáticos. Bueno, continuando y ya estamos cortos de tiempo, así que vamos a leer las últimas dos preguntas. Si alguien tiene alguna duda sobre el comentario en específico, no duden en contactarse con nosotros directamente para darles el seguimiento correspondiente. Y bueno, la penúltima pregunta es, ¿se tendrá registro de consumo y precios de manteca de cerdo en Estados Unidos y México? En Comecarne sí tenemos precios de lo que son manteca, tenemos precios nacionales, tenemos precios de comercio internacional y, y aquí lo que estaríamos en ausencia de datos sería la producción de manteca de cerdo. Em, de hecho, hasta donde tengo conocimiento, no es una variable que agencias estadísticas le estén dando seguimiento. Sin embargo, si hay un interés por tener una aproximación, se podría determinar a partir de coeficientes técnicos y a partir del número de animales sacrificados podría tenerse un aproximado. Y obviamente datos duros, datos reales del flujo de exportaciones e importaciones de manteca, sí los hay. Entonces podría derivarse un indicador proxy. Muchas gracias, Ernesto. Ya para cerrar, ¿cuál es la expectativa de crecimiento o decrecimiento del sector para 2026? ¿Mayor o menor elaboración de productos de valor agregado? Nosotros, eh, nosotros en el primer trimestre hemos visto que se mantiene mesurado el crecimiento de productos de valor agregado. Sin embargo, nosotros creemos que a partir del segundo semestre y dado que los precios están mostrando un decrecimiento, nosotros esperaríamos que a partir del segundo semestre ya empezar a ver por lo menos crecimientos por ahí del 0,5%. Incluso igual, este evento del Mundial nosotros consideramos que va a influir en este repunte. De hecho, compartimos en nuestras redes sociales una infografía donde nosotros señalamos que tenemos una expectativa del incremento del consumo de carne del 3,4% en este periodo de la competencia mundialista. Muchísimas gracias, Ernesto. Pues a nombre del Come Carne les agradecemos a Ernesto y a su equipo por la oportunidad de conocer más sobre el panorama del mercado cárnico en México. Todas aquellas personas que ya no alcanzamos a leer sus preguntas, si gustan, se pueden comunicar directamente con nosotros aquí en el Consejo Mexicano de la Carne para que les podamos atender sus dudas específicas sobre el compendio estadístico. Bueno, y recuerden que Expo Carnes y Lácteos se celebrará el 9, 10 y 11 de febrero del 2027 en Sintermex Monterrey, Nuevo León. Les agradezco a todos los asistentes por acompañarnos en este webinar. La presentación se les hará llegar al correo registrado en y la grabación estará disponible en nuestro canal de YouTube en unos días. Muchísimas gracias a todos por hacer posible este compendio. Muchísimas gracias, Ernesto, y pues que tengan un excelente día a todos.